hablar de la materia. ¿Qué es la materia? Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar que la materia es todo aquello que nos rodea y que ocupa pues un lugar en el espacio y tiene masa. Pero todo eso que nos rodea, todo eso lo que denominamos materia, está compuesto a su vez por átomos. Y estos átomos pueden agruparse entre sí para dar origen a moléculas y a compuestos. Ahora, ¿qué es un átomo? La definición fue dada por el filósofo griego, quien expresó la idea de que toda la materia estaba formada por pequeñas partículas indivisibles que definió o llamó como átomos. Entonces, el átomo se consolida básicamente como la unidad más pequeña de materia que retiene todas las características químicas de un elemento. Ahora, John Dalton propuso la teoría atómica, esto con el fin de reforzar más o de concretar más el concepto de átomo, en donde esta teoría atómica se resume básicamente en 4 hipótesis, en donde la primera es que todos los elementos que se encuentran en la naturaleza están formados por partículas extremadamente pequeñas que se llaman átomos. Como segunda hipótesis, que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, es decir, que tienen igual masa, iguales propiedades químicas, igual tamaño y que cada uno de estos elementos es característico y se diferencia de los demás. Por ejemplo, un elemento X es diferente a los átomos de un elemento X, son totalmente diferentes a los átomos de un elemento Y. Como tercera hipótesis se propuso que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. Por ejemplo, tenemos el compuesto X y el compuesto Y. Estos átomos de diferentes elementos se pueden reagrupar para dar origen a átomos de un elemento Z. Ahora, como cuarta hipótesis se tiene que en una reacción química implica solamente una reorganización, un reordenamiento de los átomos, o sea, nunca va a ocurrir una creación o destrucción de los mismos, es decir, que nunca va a ocurrir una creación o destrucción de la materia. Lo que ocurre es un reordenamiento de los átomos, en donde si nosotros combinamos los átomos del elemento X y los átomos del elemento Y, vamos a dar origen a un nuevo compuesto Z que tiene pues átomos del elemento X y del elemento Y reorganizados de diferente manera. Esta hipótesis propuesta por Dalton está relacionada con la ley de la conservación de la masa, en donde se dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto lo podemos ver pues, en reacciones químicas que ocurren en nuestro entorno. Por ejemplo, cuando hacemos una fogata, que realmente ocurre una reacción de combustión. Entonces, básicamente tenemos la madera, la cual a medida que se quema se va a consumir. Pero realmente pues la madera no está dejando de existir, simplemente como materia se transformó. ¿Y se transformó en qué? En dióxido de carbono, en cenizas y en agua, en vapor de agua. Ahora, si nosotros dejamos hielo a temperatura ambiente, este hielo va a cambiar de su estado sólido a su estado líquido. Y si la dejamos mucho más tiempo, va a pasar de su estado líquido a su estado gaseoso. Ahora, en cada uno de estos procesos no ocurrió ni una creación ni una destrucción de la materia. Simplemente lo que ocurrió fue una transformación de dicha materia que se transformó del estado sólido al estado líquido y posteriormente al estado gaseoso. Viéndolo ya desde el mundo atómico, entonces en una reacción de combustión se parte, bueno, en este caso, del metano, que en presencia del oxígeno, que en la naturaleza se encuentra como moléculas de oxígeno, va a dar origen a dióxido de carbono, a moléculas de agua y por supuesto a calor. Entonces, si nosotros nos fijamos en los átomos implicados, nos vamos a dar cuenta que los átomos de origen o los átomos reactivos que tuvimos son exactamente iguales a los átomos finales o a los átomos producto. Ahora, vamos a comprobarlo. Inicialmente se partió
de un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno. Y como producto obtuvimos un átomo de carbono, 1, 2, 3, 4 átomos de oxígeno, 1, 2, 3, 4 átomos de hidrógeno. Es decir, se garantiza que la materia simplemente sufre una transformación, un rearreglo de los átomos en la reacción química, más nunca se va a generar, nunca se va a tener átomos de más, átomos de menos y menos, pues átomos de diferentes elementos de los cuales se partió. Ahora, cuando hablamos de átomo también hay que hablar de la estructura del átomo. Sabemos que los átomos están formados por neutrones, protones y electrones. Los protones y los neutrones se encuentran confinados en el núcleo y los electrones orbitando alrededor de él o en lo que se denominan como nubes electrónicas que son las que se encuentran pues alrededor del núcleo. Los neutrones no tienen carga, son neutros, los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Cabe resaltar que en un átomo el número de protones debe ser igual al número de neutrones. ¿Esto por qué? Porque en la naturaleza todos los átomos de los elementos se encuentran en su estado basal, en su estado neutro. Ahora, bueno, y se encuentran en su estado neutro quiere decir pues que las cargas positivas de los protones deben estar, por decirlo de alguna manera, neutralizadas con las cargas negativas de los electrones. Pero claramente pues el átomo tiene protones y neutrones que separados pues tienen cargas positivas y negativas. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de las cargas de los átomos, entonces sale un nuevo concepto que es el número atómico y el número de masa. El número atómico se representa con la letra Z y está definido básicamente por el número de protones que se encuentran en el núcleo del átomo de cierto elemento, mientras que el número de masa está definido por la letra A y es básicamente la suma de protones y neutrones que se encuentran en el núcleo. Entonces, en la tabla periódica para un elemento X, nosotros como subíndice, encontramos siempre el número atómico y como superíndice el número másico, que básicamente es la suma de protones, y la suma de neutrones. Cabe resaltar y mencionar nuevamente que el número de protones y el número de electrones deben ser los mismos, esto con el fin de garantizar que en la naturaleza todos los elementos se encuentran en su estado basal, en su estado neutro. Ahora, dijimos que para cada uno de los átomos de un elemento, estos tenían diferentes número de protones y número de electrones y número de protones, número de electrones y número de neutrones característicos, ¿sí? Pero resulta que existen los isótopos, que los isótopos son átomos que son de un mismo elemento, pero que se diferencian en la cantidad de neutrones. Los protones y los electrones siguen siendo exactamente los mismos, solamente que en su núcleo, estos átomos, a pesar de que son de un mismo elemento, tienen diferentes números de neutrones. Ahora, entonces, lo que va a cambiar es básicamente el número másico, que es el A, que se encuentra como superíndice, ¿sí? Ese es el que va a sufrir un cambio, que es el que nos indica la masa, porque claro, la masa también depende de los neutrones. Entonces, si tenemos más o menos neutrones, pues va a aumentar o va a disminuir la masa. Entonces, en resumen, los isótopos son átomos del mismo elemento, pero con diferentes masas. Las propiedades siguen siendo las mismas. Por ejemplo, uno de los elementos que tienen isótopos es el hidrógeno. El hidrógeno tiene básicamente 3 isótopos, en donde tenemos el hidrógeno que tiene un protón y un electrón y no tiene neutrones. Ahora, el segundo es el deuterio, que tiene un protón, un neutrón
Y el tercero es el tritio, que tiene un protón y dos neutrones. De esta manera, como nosotros sabemos que el número atómico, perdón, que el número másico está dado por el número de protones más el número de neutrones, entonces para el primer isótopo tendríamos que el número másico es 1, para el segundo tendríamos que el número másico es 2, un protón más un neutrón, y para el tercer isótopo tendríamos que el número atómico es 3, que el número másico, perdón, es 3. ¿Por qué? Porque tendríamos un neutrón, perdón, un protón y dos neutrones. Ahora, como ejemplo, para dar un pequeño repaso, entonces, si a nosotros nos pidieran que determináramos el número de protones, neutrones y electrones para cada uno de estos elementos, deberíamos primero reconocer qué información es la que nos están dando, ¿sí? Por ejemplo, para el A tenemos el sodio. Entonces, como superíndice, nos dan el número 20. Entonces, sabemos que el superíndice nos indica el número másico, que está compuesto o es la suma del número de protones y el número de neutrones. Y como subíndice nos dan, pues tenemos el número 11, que ya sabemos que el subíndice es el número atómico y que el número atómico está dado solamente por el número de protones. Entonces, básicamente ya sabemos de entrada que como el número atómico es 11, pues luego hay 11 protones. Si sabemos que el número másico o el número de masa es 20 y sabemos que el número másico está dado por el número de protones más el número de neutrones y que en un átomo el número de electrones debe ser el mismo que el número de protones, entonces por ende ya sabemos que 11 viene siendo el número de electrones. Que 11 viene siendo, me regalan un momento. Listo. Entonces, si nos dicen que el número atómico es 11, sabemos por ende que 11 también debe ser el número de electrones de ese mismo átomo. Ahora, para poder determinar el número de neutrones, pues como sabemos que el número másico, que en este caso es 20, ¿cierto? Y este 20 está dado por el número de electrones más el número de neutrones, pues simplemente lo que hacemos es una resta, es decir, sabemos que 20 es la suma de neutrones más protones. Y si queremos determinar neutrones, pues le restamos los protones y de esa manera 20 menos 11 nos da 9, que sería el número de neutrones. Ahora, en el segundo caso tenemos un isótopo del sodio, en donde tenemos que el número másico es 22. Si el número másico es 22, esto quiere decir que seguramente tiene el número de neutrones diferente al isótopo del sodio 20. Pero la teoría es la misma, es decir, el número de protones sería 11, el número de neutrones vendría siendo la resta de el número atómico menos el número de protones, y esto nos daría 11 también en este caso. Y por supuesto, si tenemos que el número de protones es 11, pues sabemos por ende que el número de electrones también será 11. Para el tercer caso, tenemos el oxígeno, que tiene un número másico de 17. En este caso no nos especifican el número atómico, pero lo podemos determinar, claro que sí. Entonces, si sabemos que el número de masa, si sabemos que el número másico del oxígeno es 17, entonces sabemos que este 17 es la suma de los protones y los neutrones.
Ahora, en este caso necesitamos ayuda de la tabla periódica, en donde sabemos que el número atómico del oxígeno es 8, ¿sí? Entonces, si el número atómico del oxígeno es 8, pues van a haber 8 electrones y por lo tanto el número de neutrones vendría siendo 9, pues teniendo en cuenta que el número atómico está dado por, perdón, que el número básico está dado por la suma del número atómico y el número de electrones. ¿Listo? Entonces, para el punto D, que es el carbono 14, que se representa de esta manera, carbono 14, y sabiendo pues que el número atómico del carbono es 6, lo mismo. Entonces, como el número atómico es 6, por lo tanto el número de electrones también va a ser 6, y si restamos el número másico menos el número de protones, vamos a obtener el número de neutrones, que en este caso vendría siendo 8. Ahora, cuando hablamos de los isótopos, debemos tener en cuenta que en la naturaleza se encuentran diferentes isótopos que conforman un mismo elemento, ¿sí? Entonces, esto es lo que se denomina como masa atómica, es decir, si nosotros vemos la tabla periódica, en la tabla periódica ya nos aparece la masa atómica del cloro, por ejemplo, en este caso específico, en total, que la masa atómica del cloro es 35.45, pero resulta que el cloro en la naturaleza se encuentra conformado en un 75.77% por cloro 35 y en un 24.24% en un cloro 37. Entonces, básicamente, lo que nosotros o lo que se hace para poder determinar la masa atómica concretamente es tomar todas las masas de estos isótopos, sumarlas y multiplicarlas por la abundancia fraccionaria del isótopo. Es decir, que esta abundancia pues está en porcentaje y la dividimos por 100 pues para obtener el número fraccionario, para obtener el número, para obtener la fracción del isótopo como tal. Entonces, por ejemplo, el cloro 35 y el cloro 37 tienen una masa específica, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque como sabemos, los isótopos tienen diferentes neutrones y los neutrones afectan en el número másico de cada uno de los elementos. Entonces, si sabemos que el cloro 35 tiene una masa de 34.39, este lo vamos a multiplicar por la abundancia, que en este caso el porcentaje de abundancia es 75.75. Esto lo dividimos por 100 pues para evitar para eliminar ese porcentaje y tener pues una fracción del isótopo como tal, y esta multiplicación nos daría 26.49 UMA, que es unidad de masa atómica. Ahora, en el caso del otro isótopo, que es cloro 37, lo mismo. Vamos a multiplicar la masa atómica por la fracción específica del isótopo, que en este caso es 24.24 sobre 100, y esto nos da 8.962 unidades de masa atómica. Ahora, si sumamos 26.49 y 8.962, nos da que la masa atómica del átomo es 35.45 unidades de masa atómica. Es decir, que las masas atómicas que nos presentan en la tabla periódica es realmente una masa atómica promedio, solamente que se denominan pues masa atómica, pero realmente lo que se hizo fue una suma o un promedio de todos los isótopos que se encuentran en la naturaleza para cada elemento específico. Es así como vamos a partir, o sea, si se parten de átomos y hablamos de que los átomos pueden agruparse entre sí para formar moléculas, entonces vamos a definir como tal qué es una molécula. Entonces, básicamente una molécula es un conjunto de átomos o un arreglo de átomos que se mantienen unidos mediante enlaces químicos. Estas moléculas
pueden formarse a partir de átomos de un mismo elemento, como ocurre con la molécula de hidrógeno, o átomos de diferentes elementos, como ocurre con la molécula de agua, que está conformada pues por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Ahora, como pueden ver, existen diferentes moléculas. Las moléculas que están compuestas por solamente dos átomos se denominan moléculas diatómicas. Las que contienen más a tres o más átomos reciben el nombre de moléculas poliatómicas. Ahora es importante entender que algunos elementos de la tabla periódica en la naturaleza no los vamos a encontrar solamente, o sea, no se encuentran como átomos, sino como moléculas como tal, es decir, que su forma estable en la naturaleza no va a ser atómica, sino molecular, como por ejemplo el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Todos estos elementos, cuando hablamos de ellos, debemos tener presente que estamos hablando de la molécula diatómica formada por dos átomos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la naturaleza para estos elementos en específico? Ahora, cuando hablamos de moléculas de compuestos, también se puede hablar de iones. Resulta que un ion es un átomo o un grupo de átomos que tienen carga neta, ya sea positiva o negativa. Entonces, básicamente, cuando hablamos de cationes o de iones con carga positiva, estamos hablando de que un átomo neutro de un elemento X perdió cierta cantidad de electrones. Por lo tanto, va a quedar cargado mayoritariamente con cargas positivas y por esta razón se denomina catión. Recuerdan que inicialmente habíamos dicho que los elementos en su estado basal o en la naturaleza se encontraban de manera neutra, ¿sí? Es decir, para garantizar esa neutralidad se tiene que el número de protones que se encuentran en el átomo debe ser igual al número de electrones. Entonces, ¿qué sucede cuando pierde electrones? Pues ocurre una descompensación en las cargas y obviamente, pues dependiendo ya si estamos hablando de una ganancia o una pérdida de electrones, pues se define si es catión o si es anión, que ya lo vamos a ver. Entonces, si es catión, se define catión ¿por qué? Porque las cargas no están neutralizadas y en su mayoría la carga que sobra es positiva. Por ejemplo, tenemos dos electrones en este átomo, pero tenemos tres protones. Esto quiere decir que estos dos electrones van a estar neutralizados por estos dos protones, pero nos sobra uno. Entonces, como el que nos sobra es un protón, pues le da la carga positiva a el átomo, a este átomo, ¿sí? Entonces, si sobran protones, va a ser un catión porque la suma, o sea, al tratar de neutralizar las cargas, va a quedar sobrando una carga positiva. Ahora, el anión por su parte es aquel que tiene una carga neta negativa. Esta carga neta negativa está dada por un incremento o una ganancia de electrones. Entonces, en este caso, en el átomo neutro lo mismo, 3 electrones, 3 protones. ¿Qué pasó? Este átomo ganó electrones. Ahora, como ganó electrones, tenemos 4 electrones y 3 protones. Esto quiere decir que estos 3 protones van a neutralizar estos 3 electrones, pero nos está sobrando, por decirlo de alguna manera, un electrón. Por lo tanto, que la carga neta de los aniones va a ser negativa. En este caso, 1, que solamente pues sobra un electrón, pero pues ahí ya ustedes pueden darse cuenta, pueden recordar que cuando hablamos de, de diferentes iones, pues van a tener diferentes cargas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos el, si nosotros tenemos el sodio como ion, pues va a estar representado como sodio positivo y el cloro negativo. Entonces, esto parte pues también tenemos el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, ¿sí?
Y en una reacción normalmente, como esto está enlazado con un enlace iónico, entonces básicamente cuando nosotros disolvemos la sal lo que estamos teniendo son iones de sodio y iones de cloro. Entonces el cloro por su electronegatividad va a tomar el, un electrón del sodio de la última capa de valencia, por lo tanto va a quedar con un electrón más al separarse, no al romper el enlace iónico, por lo tanto va a quedar con una carga negativa y el sodio, pues como perdió el electrón, va a quedar con una carga negativa. Pero bueno, esto de los enlaces los van a ver más adelante, mi otra compañera les va a explicar un poco. Y por el día de, pues por esta presentación terminamos hasta aquí. Quiero recordarles pues que esta bonita iniciativa nació básicamente pues Mi nombre es Tatiana Borges. En este video les estaré hablando acerca de la tabla periódica. Espero entiendan todos los conceptos, disfruten el aprendizaje y tengan muy buenos resultados el día de su examen. Empecemos por decir que la tabla periódica es la forma en la que se organizan los elementos químicos de acuerdo con su número atómico y sus propiedades. Además, que la construcción de esta tabla empezó desde el siglo XIX, donde se realizaron varios intentos por organizar los elementos que se conocían en ese entonces. Es importante mencionar que en esa época aún no se tenía conocimiento de la existencia de los electrones y los protones, solo se había hecho mediciones de las masas atómicas en muchos elementos y se creía que el comportamiento químico debía estar relacionado con la masa atómica. Por tal motivo, surgió la idea de ordenar los elementos de acuerdo con sus masas atómicas. En 1864, el químico inglés John Newlands organizó los elementos químicos por sus masas atómicas, dándose cuenta de que cada octavo elemento presentaba propiedades semejantes. A esta peculiaridad la llamó la ley de las octavas. Sin embargo, esta condición no se cumplía para los elementos con masa mayor a la del calcio. Por tal motivo, fue rechazada por la comunidad científica. Luego, en 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev propuso una tabla periódica donde, además de ordenar los elementos por masa atómica, los agrupó de acuerdo con sus propiedades. Esto permitió la predicción de las propiedades de varios elementos que aún no se habían descubierto, como por ejemplo, las de un compuesto al que llamó Eka-aluminio, el cual posteriormente fue descubierto y llamado galio. Las propiedades propuestas por Mendeleev y las obtenidas para el galio se muestran en esta tabla, donde se evidencia que son muy similares. A pesar de los avances obtenidos al agrupar los elementos de acuerdo con sus propiedades y masa atómica, aún se presentaban discrepancias con la organización de la tabla periódica, como por ejemplo, que de acuerdo a la masa atómica, el potasio debería ocupar la posición 18 y no 19 de la tabla periódica, donde hoy en día encontramos al argón. Sin embargo, no tendría sentido colocar el potasio junto con los demás gases nobles que se encuentran en la columna donde está el argón, ya que no comparten las mismas propiedades. Por eso, gracias a que en 1913 el físico inglés Henry Moseley descubrió el número atómico, el cual señala el número de electrones que hay en cada elemento, se decidió ordenar los elementos de acuerdo a este número, ya que encontró también que este número es proporcional a la masa atómica. Al organizar los elementos de acuerdo con su número atómico, se observó que el argón tenía un número atómico igual a 18 y el potasio un número atómico igual a 19, y con esta organización se pudo resolver el inconveniente anteriormente mencionado y entender que la repetición de las propiedades físicas y químicas de los elementos se debía a la configuración electrónica de cada uno de estos. Hoy en día, los elementos en la tabla periódica están ordenados de acuerdo con su número atómico. En ellas podemos ver el símbolo de cada elemento, su configuración electrónica, su masa atómica, entre otras propiedades. Es importante conocer la configuración de la tabla periódica y cómo fue creada para mediante ella poder predecir con exactitud las propiedades de cada elemento sin necesidad de memorizarla. En la tabla periódica los elementos están distribuidos en filas, las cuales son llamadas periodos, y en columnas, las cuales son llamadas grupos.
Además, están divididos en 5 categorías. Esos son los elementos representativos, los gases nobles, los elementos de transición, los lantánidos y los actínidos. La reactividad de los elementos está determinada en gran parte por sus electrones de valencia. Estos son los electrones que ocupan el nivel de energía más externo. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que si contamos los electrones en verde, uno de los átomos tiene un electrón de valencia, otro 2 electrones y el último tiene 3. Al observar la configuración electrónica de los elementos representativos, podemos ver que todos los elementos en un grupo determinado tienen el mismo número de electrones de valencia. Por ejemplo, los elementos en el grupo 1A poseen un electrón de valencia, los del grupo 2A poseen 2 electrones de valencia, los del 3A tienen 3 electrones y así sucesivamente. Esto es lo que hace que los elementos en un mismo grupo tengan un comportamiento químico parecido. Los elementos representativos son los del grupo 1A al 7A, todos los cuales en su configuración electrónica tienen incompletos los subniveles S o P del número cuántico más alto. Como podemos ver, para tener el nivel S completo deberían tener 2 electrones y para tener el nivel P completo deberían tener 6 electrones. En el caso de los elementos del grupo 1A o también llamados metales alcalinos, debido a su configuración NS1 tienden a perder un electrón para formar cationes monopositivos. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que el litio tiende a perder un electrón para tomar la configuración del gas noble helio. Asimismo, los elementos del grupo 2A, también llamados metales alcalino-térreos, con una configuración NS2, tienden a perder 2 electrones para formar cationes dipositivos. Sin embargo, hay que tener cuidado al predecir las propiedades químicas de los elementos con base únicamente al grupo donde se encuentran, ya que por ejemplo en el grupo 4A todos tienen 4 electrones de valencia, pero hay una variación notable en sus propiedades, ya que el carbono es un no metal, el silicio y el germanio son metaloides y el estaño y el plomo son metales. Los gases nobles son los elementos del grupo 8A, los cuales tienen el subnivel P completamente lleno, excepto por el helio, que en su caso tiene el subnivel S completamente lleno. Estos elementos se caracterizan por tener muy poca reactividad. El helio y el neón son químicamente inertes y hay muy pocos compuestos formados por los otros gases nobles. Esta poca reactividad es consecuencia de sus subniveles NS y NP, que están completamente llenos. Por eso, estos elementos son muy estables. Los metales de transición son los elementos del grupo 1B al 8B, los cuales tienen incompleto el subnivel D o que pueden formar cationes muy fácilmente al formar enlaces usando sus orbitales D. Los elementos zinc, cadmio y mercurio no son elementos representativos ni metales de transición, por eso se colocan en el grupo 2B. Los lantánidos y los actínidos algunas veces se denominan elementos de transición del bloque F, porque su subnivel F está incompleto. Por otro lado, a pesar de que los elementos dentro de los metales de transición, los lantánidos y los actínidos, no siempre comparten el mismo número de electrones de valencia en un mismo grupo y no hay un patrón regular en el cambio de la configuración electrónica de un elemento al siguiente en el mismo periodo, estos elementos comparten muchas características químicas con las cuales es posible distinguirlos y clasificarlos dentro de cada una de estas categorías. Ahora hablemos sobre las variaciones periódicas de las propiedades físicas. Como ya hemos mencionado, la configuración electrónica de los elementos señala una variación periódica al aumentar el número atómico. Gracias a esto, los elementos presentan variaciones periódicas en sus propiedades físicas y en su comportamiento químico. Como ya lo hemos mencionado, la variación en propiedades físicas como el radio atómico, el punto de fusión, la energía de ionización y la afinidad electrónica influyen en el comportamiento químico de los elementos en un mismo grupo o periodo. Empecemos por saber que numerosas propiedades físicas, entre esas la densidad y los puntos de fusión y ebullición, se relacionan con el tamaño de los átomos y por consiguiente con su radio atómico. En la tabla periódica podemos evidenciar que dentro de un grupo el radio atómico aumenta de forma proporcional al número atómico, es decir, de arriba a abajo.
y dentro de un periodo, el radio atómico aumenta de forma inversamente proporcional al número atómico, es decir, de derecha a izquierda. La razón de esto es la siguiente. A medida que aumenta el número de electrones en un átomo, los electrones más internos hacen un efecto de apantallamiento a los electrones más externos o electrones de valencia. En esta imagen, los electrones de color azul apantallan a los electrones de color verde. Esto hace que disminuya la atracción electrostática entre los electrones más lejanos y el núcleo y que aumente la distancia entre el núcleo y los electrones verdes, dependiendo si estos electrones están en sus niveles diferentes. Por ejemplo, en la imagen los electrones en verde del átomo rosado, verde y fucsia están en sus niveles diferentes. Conociendo esto, podemos entender que a medida que aumenta el número de electrones y estos están en diferentes subniveles, su distancia con el núcleo aumenta y por lo tanto el radio atómico. Por ejemplo, el electrón del átomo fucsia, que está en verde, se encuentra más lejos del núcleo que el electrón verde del átomo rosado. Por otro lado, a medida que el número de electrones aumenta en un mismo subnivel, ya que estos están en la misma distancia del núcleo, hay poco apantallamiento entre ellos. Por ejemplo, los electrones en verde del átomo rosado, del átomo marrón y del átomo verde claro. Por lo tanto, cada electrón adicionado en un mismo subnivel es atraído con mayor fuerza por el núcleo que el anterior y esto hace que el radio disminuya. Como ya habíamos mencionado anteriormente, la tabla periódica nos permite predecir el comportamiento de los átomos, como por ejemplo, saber qué tan fuertemente se encuentra unido un electrón a un átomo. Esto es posible determinarlo con la energía de ionización, la cual es la energía mínima necesaria para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso o su estado fundamental. Cuanto mayor sea la energía de ionización, más difícil será que se desprenda el electrón. Para los átomos polielectrónicos, la cantidad de energía necesaria para desprender un primer electrón se denomina primera energía de ionización. Cuando se extrae un electrón de un átomo neutro, la repulsión entre los electrones restantes disminuye y debido a que la carga nuclear permanece constante, es mayor la energía necesaria para desprender otro electrón del ion cargado positivamente. Es decir, que la energía de ionización aumenta a medida que se extraen electrones de un átomo. En el caso de los grupos, las primeras energías de ionización aumentan de forma inversamente proporcional con el número atómico, es decir, de abajo hacia arriba, debido a que al igual que como se explicó con el radio atómico, los átomos voluminosos atraen con menos fuerza sus electrones externos. Por otro lado, salvo por algunas irregularidades, la primera energía de ionización de los elementos de un periodo aumenta a medida que se incrementa el número atómico, es decir, de izquierda a derecha, debido a que al igual que con el radio atómico, a medida que son añadidos electrones dentro de una misma capa, estos son atraídos con más fuerza y por lo tanto es necesaria más energía para extraerlos. Una característica digna de resaltar es que dentro de un periodo los gases nobles tienen la mayor energía de ionización. Esto es posible relacionarlo nuevamente con la estabilidad de estos átomos al tener su capa de valencia completamente llena. Además, que los elementos del grupo 1A tienen las menores energías de ionización, ya que estos elementos solo tienen un electrón de valencia apantallado por los electrones de las capas internas, las cuales están completamente llenas. Por lo tanto, resulta energéticamente fácil remover un electrón de uno de estos átomos para formar un ion positivo que tenga la configuración electrónica de uno de los gases nobles, los cuales, como ya sabemos, son bastante estables. En el caso del grupo 2A, esto tiene valores de ionización más altos, porque poseen dos electrones de valencia en su última capa que no se apantallan bien entre sí. Con este conocimiento es posible entender por qué los metales tienen energías de ionización relativamente bajas, si se comparan con las de los no metales, y que los metaloides tienen energías de ionización intermedias entre los metales y los no metales. Esto explica también la razón por la cual los metales tienden normalmente a formar cationes y los no metales a formar aniones en los compuestos iónicos. Dentro de un grupo, el carácter metálico de los elementos aumenta de arriba a abajo.
Esta tendencia es muy notoria para los elementos de los grupos 3A al 7A. Por ejemplo, en el grupo 4A el carbono es un no metal, el silicio y el germanio son metaloides y el estaño y el plomo son metales. Otra propiedad que afecta el comportamiento químico de los átomos es su afinidad electrónica, la cual es la capacidad que tienen para aceptar uno o más electrones. En la tabla periódica a lo largo de un periodo, la afinidad electrónica de los elementos aumenta de izquierda a derecha, ya que la afinidad electrónica de los metales normalmente es más baja que la de los no metales. Por el contrario, dentro de un grupo la variación de la afinidad electrónica es pequeña. Esto lo podemos ver mejor en esta imagen, donde los círculos en color verde señalan la afinidad electrónica de los elementos del grupo 1A, los de color azul la afinidad del grupo 3A, los marrones las del grupo 4A y los verde oscuro la del grupo 7A. La energía de ionización y la afinidad electrónica ayudan a los químicos a entender los tipos de reacciones en las que pueden participar los elementos y la naturaleza de los compuestos que forman, ya que la energía de ionización mide la atracción de un átomo por sus propios electrones y la afinidad electrónica mide la capacidad de un átomo de aceptar un electrón adicional. Con este conocimiento podemos entender mejor el enlace químico. El desarrollo de la tabla periódica y el concepto de configuración electrónica dieron a los químicos los fundamentos para responder algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué reaccionan los átomos de los distintos elementos? ¿Cuáles son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos en las moléculas y a los iones en los compuestos iónicos? ¿Cómo se forman las moléculas y los compuestos? La explicación propuesta por Gilbert Lewis es que los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica más estable. La estabilidad máxima se logra cuando un átomo es isoelectrónico con un gas noble, es decir, adopta su misma configuración electrónica. En esta imagen podemos ver la configuración electrónica del helio, neón y argón. Si contamos los electrones verdes, podemos darnos cuenta que el helio tiene 2 electrones de valencia, el neón y el argón tienen 8. Cuando se forma un enlace entre dos átomos, solo entran en contacto las regiones más externas de ellos. Por ejemplo, en la imagen podemos ver el subnivel más externo de color rojo. Por eso, cuando se estudia el enlace químico es muy importante tener en cuenta los electrones de valencia. Además, ya habíamos mencionado que la masa no se crea ni se transforma, por lo tanto, la cantidad de electrones al principio y al final de una reacción deben ser los mismos. Una manera fácil de asegurarse que no perdamos electrones cuando estemos analizando una reacción química es usando los símbolos de puntos de Lewis, los cuales constan del símbolo del elemento y un punto por cada electrón de valencia que éste tenga. En la imagen podemos observar el número de electrones de valencia para los elementos representativos. Como aprendimos en la tabla periódica, sabemos que en el grupo 1A los elementos deben tener un electrón de valencia, en el grupo 2A deben tener 2, en el grupo 3A deben tener 3 y así sucesivamente. Los gases nobles deben tener 8 electrones de valencia a excepción por el helio que tiene 2. Por otro lado, los símbolos de Lewis solo se utilizan para los elementos representativos, ya que sería muy complicado usarlos para los metales de transición, los lactáneos y actíneos, debido a que estos tienen el subnivel D y F incompleto y en estos subniveles debe haber entre 5 y 14 electrones. Ahora, la ventaja que tenemos de entender la tabla periódica y las configuraciones electrónicas es que nos será más fácil predecir el tipo de enlace químico que formarán los átomos. Empecemos por hablar del enlace iónico. Anteriormente vimos que los elementos con bajas energías de ionización tienden a formar cationes, es decir, perder electrones, como por ejemplo el litio. Este tiende a perder un electrón para tomar la configuración del gas noble helio. En cambio, los elementos con alta afinidad electrónica tienden a formar aniones, es decir, a aceptar electrones. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que el flúor solo le hace falta un electrón para tomar la configuración electrónica del gas noble neón y de esta manera tener su última capa electrónica totalmente llena y por lo tanto ser más estable. Recortando lo que vimos anteriormente, podemos concluir que los metales alcalinos y alcalinotérreos, es decir, los elementos del grupo 1A y del 2A,
Tiene más probabilidad de formar cationes en los compuestos iónicos y los más aptos para formar aniones son los halógenos o los del grupo 7A y el oxígeno. Por lo tanto, una gran cantidad de compuestos iónicos están formados por la combinación de un metal del grupo 1A o 2A y un halógeno o el oxígeno. La fuerza electrostática con la que están unidos los iones en un compuesto iónico se llama enlace iónico. En el enlace iónico los átomos se sienten atraídos entre sí por su diferencia de carga. Por ejemplo, en este caso, el litio con carga +1 se siente atraído por el flúor con carga -1. En este enlace, los átomos no comparten electrones a diferencia del enlace covalente. Por ejemplo, la reacción entre el litio y el flúor produce fluoruro de litio. La configuración electrónica del litio es 1s2, 2s1 y la del flúor es 1s2, 2s2, 2p5. Cuando estos átomos entran en contacto, el electrón de valencia del subnivel 2s1 se transfiere al subnivel 2p5 del flúor y cada uno de estos átomos toma la configuración electrónica de un gas noble. Ahora veamos el enlace covalente. Aunque el concepto de molécula se conocía desde el siglo XVII, no fue sino hasta el siglo XX que los químicos empezaron a entender cómo y por qué se forman las moléculas. Gracias al primer avance importante que dio Gilbert Lewis, quien propuso que un enlace covalente implica que los dos átomos del enlace compartan electrones, como podemos ver en la imagen, donde dos átomos de hidrógeno forman un enlace al compartir sus electrones. Cuando dibujamos enlaces covalentes se hace una línea entre los dos átomos. En este enlace cada electrón compartido es atraído por los dos átomos del enlace químico. Esta atracción mantiene unidos a los átomos en una molécula. En este enlace solo participan los electrones de valencia de los átomos polielectrónicos. Por ejemplo, tengamos en cuenta la molécula de flúor. La configuración electrónica del flúor es 1s2, 2s2, 2p5. Cada átomo de flúor tiene 7 electrones de valencia, 2 en el subnivel 2s2 y 5 en el subnivel 2p5. Por lo tanto, cada átomo de flúor solo debe compartir un electrón para volverse más estable. También es importante resaltar que, por ejemplo, en el enlace covalente de esta molécula de flúor solo participa un electrón de valencia de cada átomo y que los otros electrones los llamaremos pares libres, es decir, pares de electrones de valencia que no participan en el enlace químico. Como podemos ver, los enlaces covalentes de la imagen están dibujados usando los símbolos de Lewis, donde los puntos entre los átomos hacen parte del enlace covalente. El enlace también se puede dibujar como rayas. También es importante saber que los puntos alrededor de cada átomo son electrones que le pertenecen a cada átomo, es decir, que no hacen parte del enlace. Cuando formamos moléculas, podemos evidenciar la regla del octeto propuesta por Lewis, la cual dice que un átomo diferente del hidrógeno tiende a formar enlaces hasta que se rodea de 8 electrones de valencia, es decir, se forman tantos enlaces covalentes como sea necesario para cumplir esta regla. Esto lo podemos notar al contar los electrones alrededor del oxígeno y el carbono en la estructura de Lewis del agua y el CO2. Sin embargo, existe la excepción del hidrógeno, quien solo necesita completar la configuración del gas noble helio, es decir, solo necesita 2 electrones de valencia. Cabe destacar que la regla del octeto funciona principalmente para los elementos del segundo periodo de la tabla periódica. También debemos saber que los átomos pueden formar diferentes tipos de enlaces covalentes. Pueden ser enlaces sencillos como el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno o enlaces múltiples como el del carbono y el oxígeno. En un enlace sencillo, los átomos solo comparten un par de electrones. En cambio, cuando están unidos por enlaces múltiples, pueden compartir más de un par de electrones. Cabe resaltar que la longitud de enlace cambia dependiendo del enlace covalente. Un enlace triple es más corto que un enlace doble y uno doble es más corto que uno sencillo. Además, que sean más cortos significa que son más estables. Ahora hablemos sobre la electronegatividad, un concepto muy importante para entender un enlace covalente. Como ya se dijo, en un enlace covalente los átomos comparten un par de electrones.
En enlace donde los dos átomos son del mismo elemento, como por ejemplo la molécula de hidrógeno, los electrones se comparten de forma equitativa, es decir, que los electrones pasan al mismo tiempo alrededor de cada átomo. Esto se considera un enlace covalente no polar. Sin embargo, en un enlace formado por un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, los electrones no se comparten de forma equitativa. El enlace entre estos dos átomos se denomina enlace covalente polar, porque los electrones pasan más tiempo alrededor de un átomo que del otro. Experimentalmente se ha demostrado que los electrones pasan más tiempo alrededor del cloro que del hidrógeno. Este reparto desigual de electrones es comparable con una transferencia parcial de electrones o un desplazamiento de la densidad electrónica del hidrógeno al cloro. Una propiedad útil para distinguir el enlace covalente no polar del enlace covalente polar es la electronegatividad, es decir, la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones de un enlace químico. Los elementos con electronegatividad alta tienen mayor tendencia para atraer electrones que los elementos con electronegatividad baja. Como es de esperarse, la electronegatividad se relaciona con la afinidad electrónica y la energía de ionización. Así, un átomo como el flúor tiene electronegatividad alta, ya que tiene la mayor afinidad electrónica, es decir, tiende a tomar electrones fácilmente y tiene una energía de ionización alta, o sea que no pierde electrones con facilidad. Por el contrario, el sodio tiene baja afinidad electrónica, baja energía de ionización, por lo tanto, baja electronegatividad. La electronegatividad es un concepto relativo, ya que la electronegatividad de un elemento solo se puede medir respecto a la de otro elemento. Por lo general, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha a través de un periodo de la tabla periódica y coincide con la disminución del carácter metálico de los elementos. En cada grupo, la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba, o en otras palabras, disminuye al aumentar el número atómico y el carácter metálico. Sin embargo, es importante saber que los metales de transición no siguen esta tendencia. Los átomos de los elementos con grandes diferencias de electronegatividad tienden a formar enlaces iónicos, como el que hay entre el sodio y el cloro, porque el átomo del elemento menos electronegativo cede sus electrones al átomo del elemento más electronegativo. Un enlace iónico, por lo general, une un átomo de un elemento metálico con un átomo de un elemento no metálico. Los átomos de elementos con electronegatividades parecidas tienden a formar entre ellos enlaces covalentes polares, porque el desplazamiento de la densidad electrónica suele ser pequeño. En la mayoría de los enlaces covalentes participan átomos de elementos no metálicos. Solo los átomos del mismo elemento con igual electronegatividad se unen por medio de un enlace covalente puro. Aunque no hay una distinción clara entre un enlace polar y un enlace iónico, la siguiente regla ayuda a distinguirlos. Cuando la diferencia de la electronegatividad entre dos elementos es mayor a 1.7 se considera enlace iónico, menor a 1.7 se considera enlace covalente, cercano o igual a 0 se considera enlace covalente no polar. Ahora hablemos de las propiedades de los compuestos iónicos y covalentes. Los compuestos iónicos y covalentes exhiben marcadas diferencias de sus propiedades físicas generales, debido a que sus enlaces son de distinta naturaleza. En los compuestos covalentes existen dos tipos de fuerzas de atracción. Una de ellas es la que mantiene unidos a los átomos de una molécula, es decir, el enlace químico. La otra fuerza de atracción opera entre las moléculas y se llama fuerza intermolecular. Como las fuerzas intermoleculares suelen ser más débiles que las fuerzas que mantienen unidos a los átomos de una molécula, las moléculas de un compuesto covalente se unen con menos fuerza. En consecuencia, los compuestos covalentes casi siempre son gases, líquidos o sólidos de bajo punto de fusión, en comparación con los compuestos iónicos. Además, si las fuerzas intermoleculares son débiles, es relativamente fácil separar agregados de moléculas para formar líquidos a partir de sólidos y gases a partir de líquidos. Por otro lado, las fuerzas electrostáticas que mantienen unidos los iones en un compuesto iónico por lo común son muy fuertes, de modo que los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente y tienen puntos de fusión elevados. Además de conocer cómo se forman los enlaces químicos, también es importante aprender a darle nombre a las moléculas que se forman al combinar diferentes átomos.
Existen diferentes nomenclaturas, la clásica o tradicional, la sistemática y la stop. Primero que todo debemos saber que en una fórmula química primero se escribe el símbolo del catión y posteriormente el del anión. En el caso de los nombres de los compuestos la situación es contraria, es decir, primero se nombra el anión y luego el catión. Al usar la nomenclatura tradicional, el nombre del compuesto resulta de la combinación de dos palabras. La primera hace referencia a la función química, es decir, si es un óxido, un ácido, una base o una sal, y la segunda al catión. Además, si el catión presenta varios estados de oxidación, se utilizan prefijos y sufijos para distinguir entre estos. Por ejemplo, en la tabla podemos ver que los elementos como por ejemplo sodio, magnesio y aluminio solo tienen un número de oxidación. Por eso, al combinar estos elementos, como por ejemplo con el oxígeno, el nombre de los compuestos iónicos resultantes sería óxido de sodio, óxido de magnesio y óxido de aluminio, ya que, como ya dije, estos compuestos solamente presentan un número de oxidación. Si los elementos presentan más de un número de oxidación y menos de 2, es necesario utilizar el sufijo oso o ico. Digamos que el oxígeno se combina con un cobre más 1. Si el oxígeno se combina con un cobre más 1, es necesario utilizar el sufijo oso, es decir, que el nombre del compuesto iónico sería óxido cuproso. Si fuera con el cobre más 2, el compuesto iónico se llamaría óxido cúprico. Algunos elementos como el cloro presentan más de 2 números de oxidación. Por ejemplo, podemos ver que el cloro presenta número de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. En ese caso hay que adicionarles diferentes prefijos y sufijos como vemos en la tabla. En el caso de que se forme un compuesto entre el oxígeno y el cloro más 1, el nombre de este compuesto iónico sería óxido hipocloroso. Si el oxígeno formara un compuesto con el cloro más 3, el nombre de este compuesto sería óxido cloroso. Si el cloro más 5 formara un compuesto con el oxígeno, este se llamaría óxido clórico. Y si el cloro más 7 formara un compuesto con el oxígeno, este se llamaría óxido perclórico. En el sistema STOP también se utilizan dos palabras para nombrar los compuestos. La primera hace referencia también a la función, es decir, si es un óxido, un ácido, una base o una sal. Y la segunda al catión. Si el catión tiene varios estados de oxidación, basta con colocar un número romano entre paréntesis después del número del catión que indique con cuál se está trabajando. Por ejemplo, ya que en este caso el hierro más 2 está combinado con el oxígeno, sería un óxido. Diríamos que el nombre es óxido de hierro y entre paréntesis 2 porque el número de oxidación del hierro es 2 más. En cambio, si el número de oxidación del hierro fuera 3 más, colocaríamos entre paréntesis en números romanos el número 3. En la nomenclatura sistemática, al igual que en las nomenclaturas anteriores, se utilizan dos palabras. La primera es para la función y la segunda para el catión. La diferencia en esta nomenclatura es que este sistema se basa en el uso de prefijos que indican el número de átomos de cada especie presente en el compuesto. Por lo tanto, tenemos que si en el compuesto el número de átomos del anión es 1, sería mono. Si el número de átomos del anión son 2, serían di. Si el número de átomos del anión son 3, sería tri. Esto igualmente para el catión. Aquí tenemos unos ejemplos que ayudan a entender mejor esto. Como podemos ver, en este compuesto tenemos un átomo de oxígeno. Por lo tanto, diremos que es monóxido. Y también tenemos solo un átomo de hierro, por lo tanto diremos que es monóxido de hierro. En el segundo ejemplo hay 3 átomos del anión, por lo que diremos que es el trióxido. Y hay 2 átomos del catión, entonces diremos que este compuesto se llama trióxido de hierro. Finalmente, luego de explicarles
la nomenclatura para los compuestos inorgánicos, terminamos todos los subtemas correspondientes al tema átomos y moléculas. Espero que con este video hayan entendido un poco más los temas de la ley de la conservación de la masa, el átomo, la tabla periódica, el enlace químico y la nomenclatura. Gracias por su atención y nuevamente les